señor Arturo. Ay, sí. Ilústrenos. Uy, sí. A continuación queda con ustedes el doctor Arturo Becerra, que se me usa tener su semblanza de todos sus logros, pero quienes han tenido la fortuna de tomar clase con él en el origen de la vida saben que es, además de un gran profesor, es un gran investigador y sus logros y su capacidad hablan por sí mismo. Ahorita van a tener la oportunidad de escucharlo los que no lo conozcan y van a ver que además es un excelente expositor. Entonces, los dejo con él. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Estoy seguro que a Aréndira le hubiera gustado mucho las discusiones que se presentan el día de hoy y quizás nos hubiera dicho también algunos puntos de vista para acrecentar la discusión. Ciertamente el objetivo no es generar una polémica, una discusión, aunque como ya se estarán dando cuenta, los profesores de la academia nos queremos, pero al mismo tiempo tenemos posturas diferentes y nos las pasamos peleando de manera interesante. Yo pertenezco a otra visión, aunque yo diría que hay que tener cuidado con catalogar siempre a la gente con tú eres seleccionista, tú eres autoorganizado. Yo organizado no soy ni para mi día a día. Hay que tener cuidado. Más bien yo pertenezco a una visión de científico y mi visión de la ciencia es menos romántica y suponer que poseemos la verdad. Mi visión es muy limitada de la ciencia y es solamente una aproximación. Sé que ya hay una compañera filósofa de la ciencia y como científico pues no puedo hablar mucho de la filosofía de la ciencia, pero sí decir que para mí es la mejor explicación por el momento hasta que encuentre otros datos y que en algún momento podría tirar a la basura esa explicación que tenía. Lo cual no significa que necesariamente tenga que proponer una completamente nueva, hay que hacerlo, pero teniendo bases para ello. Entonces yo soy de una visión donde creo que la ciencia puede sugerir cosas. Es la mejor explicación si lo comparamos con otras visiones, depende también de lo que estemos preguntando, y en ese sentido soy de pocas, también tiene que ver quizás con el área a la que me dedico, que ahorita verán, de ser como más humilde con relación a las aseveraciones que hacemos. Prefiero hablar de hipótesis, prefiero hablar de aproximaciones que describen muy bien y que explico con lo que tengo, aunque es posible que esté equivocado. En ese sentido, mi charla tiene que ver con algo en donde lo más seguro es que estemos equivocados y tiene que ver con cómo era el ancestro común de todos los seres vivos y sobre todo de una etapa a la que quiero referirme, que es la evolución temprana de la vida. En general, históricamente y por muchas razones nos hemos dedicado a estudiar etapas muy recientes, ¿no? El origen de la flor, veíamos hace rato, pues es una cosa relativamente reciente. Depende de qué estemos hablando. Si el origen del humano pues fue ayer, ¿no? Entonces, en términos de tiempo paleontológico, yo quiero hablarles de algo mucho, mucho más antiguo, de algo que quizás desde que nos consideramos científicos y desde antes tratado de entender, pero que quizás en los últimos años hasta los biólogos hemos tenido oportunidad de meter nuestra cuchara y decir algo al respecto. Tiene que ver con lo que es la evolución temprana de la vida y ya se acabó. Entonces, ¿alguna pregunta? Eso es lo que sabemos de la evolución temprana de la vida. Creo que Álvaro dejó algo para que ya no pueda seguir hablando. No, sí. No, aquí está. Ya, gracias. Sí. Sí. Bien, ahora sí. Gracias. Esta es la etapa de la que les quiero hablar. Y en ese sentido quizás tenga que ver con esta, me parece muy bien la intervención de la compañera de Filosofía de la Ciencia, en cómo nos acercamos a los fenómenos de estudio, en cómo tratamos de explicarlo. Entonces, de entrada, yo quiero hablarles de algo. Hay un ingrediente que diferencia la biología de otras áreas, que es el aspecto histórico. Y en ese sentido, querámoslo o no, hay un ingrediente histórico en nuestro objeto de estudio, y quiero hablar desde las etapas más tempranas, desde antes de que se originara la vida
a quizás podríamos decir que la parte final de lo que llamamos evolución temprana es cuando surgieron las primeras células eucariontes, hace aproximadamente 2.500 millones de años. Entonces, situémonos en ese aspecto y veamos cómo podemos hacer algo al respecto. Hay muchas preguntas también de corte o posturas incluso de corte metafísica, como nos hacía ver Álvaro hace rato, en este tipo de áreas. Pero, ¿qué sí sabemos? Hasta donde podemos. Sabemos que la Tierra tiene aproximadamente 4.500 millones de años. Los cosmólogos saben más o menos bien cómo se pudo haber formado nuestro sistema solar, aunque exactamente quizás nunca lo sepamos. Sabemos que hace 4.500 millones de años la Tierra estaba muy caliente, suficientemente caliente como para que no hubiera una química adecuada para la formación de la vida. Sabemos, y esto ha variado mucho en los años que yo tengo estudiando esta parte, el origen de la vida lo han cambiado de un lado a otro y la ventana se sigue cambiando, pero lo cierto es que han encontrado rocas sedimentarias de 4.000 millones de años, lo que sugiere es que ya había océanos más o menos estables, y entonces es posible que haya más espacio en esta área y que quizás tengamos más tiempo para que surgiera la vida. Hay mucha gente que se dedica a estudiar la química prebiótica, es decir, tratar de ver cuáles eran los compuestos que se forman, ya sea usando modelos o analizando meteoritos y cometas, para tratar de entender qué había en ese momento y si a partir de ello podemos llegar a algo como vivo. Y luego viene la gran pregunta, la cual voy a saltarme por razones obvias, que es el origen de la vida, ¿no? ¿Cómo surgió la vida? Bueno, ahí participamos todos y ni con los filósofos podemos resolverlo, ¿no? Pero es importante empezar a indagar cómo podría haber surgido la vida, y quizás en lo que estaríamos todos de acuerdo, y espero la mayoría, es que no necesito una explicación no material para hablar del origen de la vida, y en ese aspecto tratamos desde el punto de vista material explicar ese fenómeno. Ahí tendríamos que definir qué es la vida, pero no voy a entrar en ese problema por razones, pues no son obvias, simplemente no quiero meterme en ese problema. Y luego, lo cierto es que, bueno, si ya hay seres vivos en este momento, tendríamos que explicar por qué todos los seres vivos actuales usamos DNA como material genético. Tenemos una etapa intermedia muy compleja que en los últimos años ha avanzado de manera muy significativa el papel del RNA en los seres vivos, en todos los seres vivos, y usamos proteínas para catalizar gran parte de las reacciones que tenemos. Entonces, ¿por qué todos los seres vivos hacemos eso? Ahí hay un gap entre el primer ser vivo, ¿sí?, y estos seres vivos como nosotros que usamos DNA, RNA, proteínas. Habría que explicar si esto puede pasar en pocos pasos o si hay un proceso evolutivo entre el origen de la vida y este tipo de organismos. Y después acá hay un área muy interesante en donde, bueno, aquí está puesto el último ancestro común, entre otros nombres vamos a ver, se le ha llamado Luca, porque es una manera de acercarnos a un momento específico con características muy especiales. Pero aquí también hay una serie de datos importantes. Sabemos muy bien también que la atmósfera empezó a aumentar de manera radical el oxígeno libre en esta época. Sí, toda esta parte es en condiciones más o menos anaerobias. Lo que sí es cierto es que aumentó de manera significativa el oxígeno y eso generó que aquí, en estos tiempos, surgieran también metabolismos a base de donde se usa oxígeno. Como biólogos estamos acostumbrados a ver la flor, a ver la pata, a ver esas estructuras que obviamente son fascinantes, pero adentro hay una cantidad de reacciones y procesos químicos que también tendríamos que explicar cómo surge el metabolismo, cómo se establece esta relación de redes entre las reacciones químicas para que tengamos eso tan complejo. Cualquiera que haya visto algún mapa de redes metabólicas verá que es 10 veces más complejo que cualquier mapa del metro, más que el de Tokio, que es mucho más difícil que el nuestro. ¿Y cómo surge eso? ¿Cómo se da esa interacción? Y eso es parte de lo que tenemos que explicar. Y luego acá hay otro momento interesantísimo, que muchos de los biólogos
empiezan a trabajar de ello y que es un punto al cual se puede trabajar hoy en día. ¿Cómo surgen las células eucariontes? No solo la célula eucarionte, sino además la multicelularidad. Porque aquí estamos, de aquí para acá es un mundo en donde solo había procariontes. Algunos autores dicen, es el mundo procarionte y luego es el mundo eucarionte. Yo estoy convencido de que seguimos viviendo en un mundo procarionte. Aquí hay más procariontes que eucariontes presentes en este momento, en este auditorio. Es más, en mi estómago hay más, simplemente porque tengo más años comiendo en esta facultad, tengo más procariontes que los de primer ingreso, los que tengan menos años viviendo en esta facultad de ciencia. ¿Cómo surge? Gracias a que hay un proceso de multicelularidad, empieza a haber procesos también de conexión y de comunicación entre células. Y entre esos procesos está uno que estamos usando en este momento para tratar de entender lo que estoy diciendo y yo tratar de hilar de manera coherente lo que estoy diciendo. Entonces, hay preguntas muy importantes. Después de eso sí viene el Cámbrico, animales, plantas, y esa historia ya se la saben. Pero aquí hay muchas preguntas que resolver. ¿Cómo le hacemos? Tenemos dos aproximaciones. La de mucho tiempo hicieron los químicos, los físicos, tratando de repetir, sobre todo químicos, y físicos, sobre todo los astrónomos, tratando de decir, esto había en la Tierra primitiva, así era. Y por eso hoy hay muchos astrónomos que se dedican a buscar planetas donde hubiera condiciones similares a los que hubo en la Tierra primitiva. Esencialmente están buscando planetas donde pueda haber agua líquida. Y bueno, y ahí los astrobiólogos, cualquier cosa que eso sea, y se emocionan mucho y se ponen un logotipo de la NASA y son felices. Pues aquí hay gente que lo trabaja eso, y los biólogos lo que hacemos es usar técnicas muy antiguas en biología comparada. ¿Qué tenemos en común los seres vivos y entonces qué tan lejos podemos ir al pasado? La ventaja es que en los últimos años, bueno, esta es una visión, al igual que Álvaro no les presentó una fotografía de los filósofos, porque no había cámaras en ese momento. Yo tampoco les puedo poner una foto de la época de hace 3.500 millones de años, porque los fotógrafos eran muy caros en esa época. Entonces, esta es una visión, incluso es una caricatura, pero no lo digo en el sentido solo del arte, sino de que es una aproximación. No sabemos cómo era la Tierra en ese momento, pero dada la cantidad de información que tenemos, suponemos que era algo parecido a esto. Y vamos robusteciendo nuestras ideas sobre las características de ese momento en la Tierra primitiva. Lo cierto es que no habría fanerógamas, no habría biólogos colectando, posiblemente no habría vida, y en esa etapa es donde surge la vida. Hay varios experimentos, no voy a hablar mucho de esto en este lapso, solamente quiero mostrar esta diapositiva de un grupo japonés en donde concentran muy rápido varios de los experimentos donde han logrado los que hacen química prebiótica de manera muy interesante generar sistemas autorreplicativos en el laboratorio, ¿no? Usando los compuestos que estarían presentes en la Tierra primitiva. Luego hacen un poquito de trampa y le ponen otras cositas, pero en general ya han logrado hacer moléculas que se autorreplican a sí mismas. Y mejor, cuando se replican no son idénticas, hay variación. Entonces, si hay variación y hay proceso de replicación y herencia, hay selección natural. Dejen de decir otra vez selección natural para darle lata al varón nada más. Entonces, ¿eso está vivo o no está vivo? No lo sé. Pero hay moléculas que pueden autorreplicarse y justo ahí puede haber muchos casos de autoorganización, sobre todo en las membranas, que tienen procesos de autoorganización en ese aspecto, ¿no? Entonces, ya descubrieron cómo es el origen de la vida, los químicos, los físicos, uno que otro biólogo que se mete en esto. No. Han logrado hacer modelos, han logrado generar moléculas que se autorreplican y que generan variación. ¿Eso qué nos dice? Bueno, que entonces que se origine la vida a lo mejor no es algo tan complicado como esperaríamos y que no necesito
una mano así que le ponga un rayo o algo así por el estilo, o que le sople, o no sé, hay varias maneras en otras vertientes de explicación, que pueden surgir cosas que parecen que están vivas. ¿Está vivo eso o no? Es otra discusión muy interesante, pero no es el momento. Lo cierto es que está presente, ¿no? Bien, vamos hacia el otro lado. ¿Cómo le hacemos para tratar de ver el pasado? Bueno, desde hace mucho usamos registro fósil. Y también podemos usar fraccionamiento isotópico, algo de procesos bioquímicos. Y en los últimos años, y cuando digo últimos años es ya una brecha generacional entre los que hace 30 años o 20 años estábamos estudiando la licenciatura, pues filogenes moleculares tiene más, pero genómica comparada sí tiene, al menos desde 1996, cuando hubo 2 genomas completos secuenciados y se pudieron comparar. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, registro fósil, interesante. 3.500 millones de años, 2.500, aquí hay algunos de ellos, que habla de 3.800, pero salvo los que tengan un corazón muy de paleontólogo, todos los demás veremos aquí, pues, rayas, ¿no? Bolitas, en el mejor de los casos. ¿Qué nos sirve? Nos pueden decir que hace 3.500 millones de años ya había algo vivo. Eso está interesante. Pero no me dice qué tipo de metabolismo, aunque hay maneras de acercarse un poco, pero tampoco me dice qué tipo de material genético tendría. Entonces, además, si alguien de ustedes es paleontólogo, sabrán a lo que me refiero, hay un problema adicional. Primero, son microfósiles. Y segundo, son de rocas muy antiguas que la mayoría de ellos ya se perdieron. Entonces solo quedan rocas antiguas en una parte en Sudáfrica, en una parte en Groenlandia y otra parte en Australia. Todo lo demás es relativamente muy reciente. Entonces, pues quién sabe qué tanto se haya conservado. Aquí están otras vertientes. Este es el de William Shop, muy discutido, muy polémico. Hace algunos años hubo una discusión muy fuerte que incluso se dio en México porque era el Congreso de Origen de la Vida en su momento. Entonces, muy al estilo, son biólogos evolutivos los paleontólogos y como ven nos gusta discutir entre nosotros mismos, pero la diferencia con ellos es que siempre traen piedras y son más peligrosos, a diferencia de nosotros que solo nos aventamos teorías, ¿no? Ellos se pueden aventar, lo bueno es que si alguien trabaja con dinosaurios son más peligrosos todavía. Pero los microfósiles pues tienen ahí sus roquitas y hay mucha discusión sobre estos fósiles. Tenemos una aproximación adicional con una serie de problemas también, pero es usar la evolución molecular, usar los datos moleculares para tratar de inferir cosas del pasado. Hay una cantidad de datos y de riqueza en ese sentido. Como ustedes son testigos, hemos vivido, bueno, al menos los que tenemos un poco más de años presentes en el auditorio, desde que surgió el primer genoma completo secuenciado, fue portada en Science, que fue Mycoplasma genitalium. Poquito tiempo después ahorita cuesta 5,000 pesos secuenciar un genoma de una bacteria, entonces es algo que hasta para una tesis de licenciatura se puede hacer, y no lo van a publicar en Science solamente por secuenciarlo, tendrán que hacer algo mucho más. Entonces hemos aumentado de manera significativa la cantidad de información, inferimos datos a partir de la lectura de la secuencia primaria, en los últimos años de estructuras terciarias y usando técnicas como la pangenómica que nos ayuda a tratar de inferir cosas sobre el pasado. Uno de los resultados más sorprendentes, que ustedes ya conocerán muy bien, fue realizado por esta visión, sí, reduccionista de los datos moleculares a partir de ellos. Este es un esquema sumamente reduccionista porque pone a todos los seres vivos como ramas usando solo una molécula, RNA ribosomal. Lo interesante de esto es que por primera vez teníamos una filogenia molecular donde podríamos incluir a todos los seres vivos conocidos hasta el momento o a parte de los que conocemos hoy en día. Y lo que quedaba claro es que había 3 grandes grupos: bacterias, arqueobacterias y todos nosotros aquí en los eucariontes. Desde que surge esto empieza a haber una discusión tremenda, desde que es una postura reduccionista, pero también sobre
la parte quimérica que tenemos los eucariontes, porque si bien esto habla no de gran parte de nosotros, porque cuando analizamos las mitocondrias o los cloroplastos, estos quedan en bacterias, lo cual pues era un dato adicional a favor de la propuesta de Lynn Margulis sobre que nuestras mitocondrias y nuestros cloroplastos, digo como eucariontes, yo no tengo cloroplastos, tienen un origen bacteriano. Y no solo eso, sino que entonces entender un eucarionte es más difícil que solo entender una bacteria. Incluso en las versiones más modernas de este mismo árbol, hay una discusión actualmente, sabrán muy bien, en donde dicen solo hay dos grandes grupos, las bacterias y las arqueobacterias, y de una línea, aquí faltan más, de una línea de las arqueobacterias, de las luquiarqueotas, hay una línea de la cual vienen todos los eucariontes, ¿no? Desde esa visión sumamente reduccionista, nosotros los eucariontes no somos más que una arqueobacteria sumamente rara, ¿no? En ese sentido. Bien, el punto es este. Lo bueno es que era un grupo monofilético y entonces por primera vez se podía empezar a discutir algo que también propuso Darwin, y los que saben aquí de historia podrán decir que hay otros autores antes que Darwin incluso, que medio suponen esta idea de ancestría común. Lo cierto es que Darwin por ahí pone, bueno, si lo que yo digo es cierto, ojo, como lo dice, pues incluso todos los seres vivos deberían tener uno o pocos ancestros comunes. Muy al estilo de Darwin, él asevera poco. Dice, bueno, esto no lo puedo decir, luego habrá que seguir estudiando. Y de alguna manera siempre quedó esa idea, y hasta finales de los 70s y después vienen los 90s, tenemos este esquema y entonces hablan de un ancestro o de un punto del cual divergen todos los seres vivos actuales. No hablamos de un individuo, sino de una población en sentido estricto. Y eso genera que los autores en esa época, Carl Woese y George Fox, propongan y le ponen un nombre poco adecuado o además poco atractivo, progenote, ¿no? Debo decir que estuve tentado que si mi hija hubiera sido hijo le iba a poner progenote, lo cual nunca me iba a perdonar, entonces, pero fue niña, entonces dije, sí está muy feo que se llame progenota, ¿no? Entonces, pues tampoco le gustó acá la idea y fue... Pero vean lo importante es para ellos, ¿qué es esto, este momento? Para ellos ese ancestro común está muy cercano al origen de la vida. Y dicen, es una entidad donde el genotipo y el fenotipo no están bien separados, ¿no? Al menos hablan de esta idea de separación entre el genotipo y el fenotipo. Y le llaman progenote. Pero a partir de los años ha habido diferentes nombres, que no solo se trata de ponerle un nombre diferente, sino un concepto alrededor de, y aquí Erendira estaría corrigiéndome sobre el parte de conceptos, alrededor de esta entidad hipotética. Después se le llama senancestro como una visión más plural, el ancestro de todos los seres vivos. Aquí viene lo de Lucas, Last Universal Common Ancestor, pero mencionaba hace rato en alguna reunión en los años, en el año 2000 aproximadamente, hubo una discusión donde decía, bueno, si es universal, bueno, si es común y es el último de todos los seres vivos, es universal. Entonces habría un pleonasmo. Entonces le quitaron la U, por eso lo puse sin U, pero ustedes pónganle la U, pónganle como quieran. Estamos hablando de ese ancestro común a los seres vivos. Hay una versión como urancestro, como UNOD, muchos más. Lo bueno es que a partir de que tenemos genomas completos podemos empezar a comparar, ¿no? De la misma manera como si yo pienso en los diferentes mamíferos y los comparo morfológicamente, puedo tener una buena hipótesis de cómo sería el ancestro de todos los mamíferos. Lo mismo lo puedo hacer ahora viendo los genomas completos de todos los seres vivos y a partir de ellos tratar de ver cómo sería el ancestro común de todos los seres vivos. En principio era muy fácil, pero conforme empezaron a salir genomas completos, empezamos a tener varios problemas. Uno, los biólogos, como bien decía Álvaro, no sabemos programar, entonces teníamos que empezar a programar, a aprender un lenguaje de programación para que la computadora se la compare y no uno el que esté comparando. Dos, según la calidad de secuenciación de los genomas, variaba mucho y según qué genoma se esté comparando. Por eso aquí hay una serie de trabajos que hicimos varios grupos en
En ese momento, hace unos 10 años, varios laboratorios en el mundo que llegaban a diferentes propuestas de cómo sería el ancestro común. Si no tienen nada que hacer, pueden meterse a Lucapedia, que así como hay Wikipedia, hay una cosa que se llama Lucapedia, en donde ustedes se meten y les preguntan, ¿tendría esto el ancestro común? Y les dice, pues según tal autor sí, según tal autor no. Eso es para los que nos interesa Luca. Creo que nadie ve la página más que los que nos interesa Luca. Luego había esta idea de que la explosión de datos y de genomas completos, les repito, es increíble. En 1995 estamos hablando de 1 o 2 genomas completos secuenciados. Hoy hay miles de genomas completos secuenciados. Día a día se secuencian genomas completos de bacterias y arqueobacterias y uno que otro eucarionte, que es un poquito más difícil y un poco más caro, pero se siguen secuenciando, Entonces, se pensaba que al tener esta cantidad de datos, pues íbamos ya a solucionar cualquier problema, lo cual nunca ocurre en ciencia. Tener más datos significa más que analizar y quizás, en el mejor de los casos, robustecer alguna idea que teníamos, pero la mayoría de las veces contradice parte de los resultados que teníamos previamente y hemos hecho diferentes análisis y seguimos discutiendo cosas básicas. Por ejemplo, aquí les menciono la postura de algunos grupos. Desde muy al principio, primero Bowes y Fox dijeron era un organismo muy cercano al origen de la vida, muy primitivo en ese sentido. Luego el mismo Fox, Oro y Lascano dijeron no, era más bien ya una bacteria medio moderna. Y luego hay todas las vertientes que se proponen. Incluso aquí no está puesto, déjenme ver si está en la siguiente. Billy Martin, un investigador de Estados Unidos que trabaja en Alemania y muy poderoso, publicó en Nature Review en el 2016 y una de las cosas incongruentes que dice es que el último ancestro común estaba medio vivo, ¿no? Si cualquiera de ustedes manda a Nature y dice eso como conclusión, se los rechazan inmediatamente, salvo que se llamen Billy Martin y él sí lo logra publicar y lo sacan. Pero incluso hablan de cosas medio vivas, cualquier cosa que eso sea, y da una caracterización muy específica de cómo sería el ancestro común. Entonces tenemos gran discusión sobre qué tipo de organismo estaríamos hablando y por qué tenemos tantos problemas. Bueno, muchos. Algunos es sobre la concepción que tenemos de los procesos evolutivos, que pueden ser diferentes, desconocimiento sobre algunos procesos que tienen que ver con química prebiótica, con varios, pero hay incluso metodológicos. De uno de ellos, déjenme hablar de uno que es muy importante, el transporte horizontal de genes. Ustedes lo han ya escuchado mucho. El cual desde que Ford Little mencionó en los finales de los 90 dijo, a ver, pierdan toda esperanza. El pasado no lo podemos entender porque hay tanto transporte horizontal que eso se vuelve un nudo gordiano, ¿no? Bueno, habemos gente muy terca y dijimos, bueno, pues no importa, vamos a tratar de empezar a desmembrar el nudo gordiano a ver qué podemos hacer. Y aquí hay varios aspectos. Hoy sabemos de la existencia de la transferencia horizontal de genes, pero se ha hecho mucha teoría sobre qué tan frecuente es y si es suficiente para nublar o no el pasado. La discusión es muy fuerte, muchos filósofos de la ciencia se han dedicado a esta parte, pero algunos bioinformáticos han dicho, bueno, sí hay mucho transporte horizontal, pero también hay mucho transporte vertical. Y ese nos puede ayudar a definir, es decir, uno se mete al metro CU y aunque haya mucho transporte horizontal no llega a indios verdes siendo otra especie, aunque se comportan diferente. Es decir, yo no siembro E. coli en la noche y al otro día tengo salmonela. Hay transporte horizontal, sí, pero quizás también hay transporte vertical. Veamos qué nos dice esa parte del transporte vertical. Y eso nos permite entonces tratar de, si entendemos este organismo, pues a lo mejor nos puede dar algunos datos sobre estas etapas que son muy interesantes desde el punto de vista celular. Es casi como decir, ¿cómo surge la flor? ¿Cómo surgen los insectos? ¿Cómo surgen los mamíferos? Bueno, aquí sería, ¿cómo surgen las partes esenciales que tenemos todos los seres vivos? Esta maquinaria molecular
que incluye una molécula que guarda la información, que es leída, que podemos transformar a proteínas y luego esto lo hace. ¿Cómo surgen las rutas metabólicas? Ese es justo el objetivo, no es una obsesión por saber cómo es LUCA, sino en ese proceso de estudiarlo podemos aprender algunas cosas sobre estas otras preguntas. Entonces, lo que hacemos hoy en día es comparar genomas de bacterias, genomas de arqueas y tratar de verlo. Este es el trabajo de Billy Martin, aquí les decía, se llama William Martin. Y bueno, es una vaca sagrada en el área, entonces por lo tanto, esto que también nos pasa mucho en ciencia y tiene que ver con eso que se mencionaba. A fin de cuentas somos resultado de lo que vivimos en nuestras casas y muchos de nosotros necesitamos tener un tlatoani, ¿no? Entonces, y algunos ponen a Kaufman, otros ponemos a Darwin, otros ponen al peje, otros ponen así a Cládacos. Todos necesitan depositar en alguien creencias y los científicos no estamos tan exentos de esto. Yo lo que diría es, igual como les decía Álvaro, preferentemente traten de quitarlo lo más que se pueda, aunque un filósofo de la ciencia diría eso es imposible, no se puede. Sí, ya sabemos que no se puede, pero traten de pensar con la cabeza lo más frío que puedan cuando traten de hacer teorías en ese sentido. Y él dice, LUCA tiene tales características, hace una descripción como si estuviera tomando una bacteria y diciendo sus características. Lo que a nosotros suponemos es que entre mejor hagas una característica, más probablemente estés equivocado. Y en ese sentido nos dedicamos a entrevistar varios autores a decir, estaba mal. En especial hay una, no me voy a meter mucho en ello porque sería aburrirlos, pero él dice que es hipertermofílico, por acá dice termofílico, y que fijaba CO2, que era autotrófico, y que incluso dice qué ruta metabólica usaba, ¿sí? Entonces, varios compañeros en nuestro grupo, pues desde nosotros nos dedicamos a ver si estas rutas metabólicas realmente podrían estar presentes en la Tierra, en el último ancestro común. Entonces, hacemos un análisis evolutivo, filogenético de cada una de las enzimas que participan y vemos si tiene sentido lo que está diciendo, aunque solo usando una proteína lleguen a estas ideas. Entonces, según nosotros, no. Ni puede ser autotrófico, ni puede ser metanógeno, que esto es lo que hizo Israel Muñoz, un compañero del laboratorio, analizando cada una de las rutas metabólicas de la producción de metano y haciendo una filogenia de cada una de las enzimas más importantes, viendo su distribución, pues hacemos inferencias si es factible o no que estuviera presente en el ancestro común. En los últimos años hemos hecho otras cosas. Bueno, hay esta versión que no es más que una manera ordenada de comparar genomas, la parte que es pangenómica, y también hemos usado estructuras terciarias. Sabemos que la estructura primaria puede perder más fácilmente la información que lo que sí lo hace una estructura terciaria. Y hemos hecho análisis entre varios compañeros, como Coral que está aquí presente, hemos comparado estructuras terciarias para ver cómo sería el ancestro común. Ya hay algoritmos que nos permiten ahora en vez de estar comparando secuencias, ahora comparamos estructuras terciarias, lo cual hace que podamos pedir computadoras más costosas. Y veo que cuando no costaban tanto, no nos dan dinero para comprar ni las baratas ni las caras. Pero bueno, hacemos este tipo de análisis, que Coral se los puede explicar mejor que yo. Lo importante es que volvemos a hacer una serie de caracterizaciones, de reconstrucciones hipotéticas de cómo sería este organismo común. Repito, el objetivo no es decir así era. El objetivo es, en este procedimiento, tratar de entender cómo pueden surgir varias de las características que tenemos actualmente todos los seres vivos. Para terminar, déjenme platicarles de un ingrediente que últimamente nuestro grupo de trabajo ha tomado nuevos aires. Hay así como que ¿qué es la vida? ¿Cómo surge la vida? ¿Cómo surgen las células eucariota? Estas grandes preguntas en biología y que por lo tanto no vamos a resolver. Hay una muy interesante que es, ¿y los virus? ¿No? ¿Cuándo surgen los virus? ¿Cómo se originan los virus? ¿Qué papel tienen los virus? Que por razones históricas, así como hemos denostado a los microorganismos, que siempre los vimos como patógenos, ¿sí? Ahora, fíjense, en la época de Pasteur era claramente algo malo, ¿no?
Por ahí en el siglo pasado empezamos a tener un poquito más de condescendencia con los microbios. Y bueno, sí, algunos nos ayudan a hacer queso, otros a hacer panes, y bueno, a lo mejor no son tan mala onda. Al día de hoy, en donde, seamos claros, sabemos que no podemos estar vivos si no hay microorganismos. Y por eso hay un montón de estudios que nos hablan de la microbiota. Y entonces se llevan a excesos porque nos encanta emocionarnos a los científicos, por eso cuidado, o lo hacen para que les den becas o recursos, y entonces decían, claro, a lo mejor la variación de la microbiota está generando que haya niños autistas. Estoy citando artículos, ¿no? Bueno, a lo mejor es llevarlo demasiado al extremo. A lo mejor sí tiene que ver con enfermedades importantes como diabetes o que llaman síndrome metabólico, y a lo mejor es parte del proceso, ¿no? Hoy vivimos, se está haciendo aquí mismo en la universidad, investigación sobre trasplante de heces fecales, que suena horroroso, pero es horroroso, en donde se ha descubierto, gracias a un médico que tenía una fuerte infección en un oído, al igual que yo tengo ahorita en el ojo, pero yo no soy médico, entonces no lo hago. Él tenía una fuerte infección en un oído y no en el otro. De este lado usó todos los antibióticos habido por haber y no se le quitaba. En el grado de la desesperación dijo, bueno, si acá no tengo el problema, ¿por qué no me llevo bacterias de este lado a que está enfermo y a lo mejor pasa algo? Y sí pasó, se pasó un cotonete de este lado, no al revés, porque si no se hubiera infectado, pasó para acá y cambió la cantidad, las proporciones de bacterias que viven en este lado, y eso pues cambió las condiciones metabólicas del individuo y se curó, ¿no? Entonces lo que han visto es que a lo mejor esto podría ocurrir en ciertos síndromes. Lo que quiero decir es que claramente sabemos que la historia evolutiva de los procariontes, bacterias y arqueobacterias, son esenciales para entender el proceso evolutivo de nosotros, de los eucariontes. ¿Y los virus? Bueno, a lo mejor los virus nos ha pasado exactamente lo mismo, los hemos dejado, y eso de manera más drástica, porque virus significa veneno. Y entonces siempre los vimos como algo patógeno, pero lo que nos estamos dando cuenta ahora que tenemos gran cantidad de genomas completos secuenciados es que hay muchas secuencias que corresponden a cuestiones virales. Entonces resulta que la cantidad de virus que nos estamos pasando en este momento, espero que no de todo tipo, no estén generando ningún problema patológico en la mayoría de nosotros, pero a lo mejor sí tienen un papel en el proceso evolutivo. Uno de ellos es el mismo transporte horizontal de genes. Entonces, ¿cuándo surgen los virus? Pues hay verdaderas hipótesis descabelladas en la literatura sobre el origen de los virus. Una de ellas es esta, propuesta por un señor también muy poderoso, Kuning, donde dice, sí, los virus surgen antes que las células, y los virus son los que van a dar origen a las células. Por eso tienen un papel central. Oye, ¿y dónde vivían? Vivían en una estructura como ventila submarina, donde ahí estaban adentro y ahí llevaban todos sus procesos, ¿no? Entonces, conforme les falta algo, lo van poniendo y van construyendo su teoría, muchas veces de una manera poco eficiente, pero suficiente para que se los publiquen a ellos y lo sacan, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de hacer un análisis sobre estas posibles opciones. Hay tres posibilidades hasta donde entendemos de cómo se originaron los virus. Los virus se originaron antes que las células. Aquí habrá que discutir si los virus están vivos o no, pero tampoco vamos a entrar en esa discusión. Y entonces van a tener un papel central en el origen de las células y luego ya el desarrollo de todos nosotros. La hipótesis de la reducción, hay quien dice, no, en realidad es como una bacteria que cada vez tiene su genoma más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito y se vuelve un virus. Si suena descabellado, pues hay muchos casos que son interesantes. Buchnera afidicola, que es esta bacteria que vive dentro de los áfidos, que son los insectos que cuidan las hormigas, que las tienen como vacas ahí. Entonces, estos viven en un complejo de microbiota muy diverso y tienen 400 genes.
hay virus de 2000 genes. Entonces, hay bacterias más pequeñas que algunos virus, ¿no? Entonces dicen ellos, no, pues entonces los virus surgen de bacterias que van reduciendo su tamaño. Y la otra es que en realidad una vez que tenemos ya las células con estas maquinarias tan complejas, en el proceso se puede fugar parte de esta información y usan al sistema y son lo que entendemos como virus. Entonces, bueno, un compañero de laboratorio, un colega, José Campillo, también se puso a analizar genomas virales y ahí lo que encontramos también primero es que hay mucho más desorden en las bases de datos de virus que en las de células. Y lo que ya sabíamos también, hay un sesgo muy hacia la parte médica, tenemos cantidades de retrovirus y de virus de VIH, muchos, y no tenemos virus que no tengan necesariamente una parte patógena, lo cual sesga mucho el análisis. Lo entendemos porque obviamente a los médicos les importa más curar al enfermo que saber de dónde vienen los virus. A nosotros nos interesa más tratar de entender de dónde vienen y que los médicos nos curen. Entonces, lo que hizo José Campillo fue hacer un análisis simplemente de distribución de los genomas completos y hay quien propuso los virus de RNA son más antiguos porque son más pequeños y son más sencillos y porque pueden estar relacionados con el mundo del RNA. Entonces, bueno, primero lo que se dio cuenta es que en azul están los virus de DNA, en rojo los de RNA y el tamaño del círculo es proporcional al tamaño del genoma. Entonces, primero que los virus más pequeños no son de RNA, son de DNA y están en plantas. Entonces, si los virus son tan antiguos, ¿por qué están parasitando plantas? ¿Por qué no están parasitando arqueobacterias o bacterias muy antiguas? Cuando se va a analizar bacterias, pues resulta que las arqueas no tienen virus de RNA. No los conocemos, a lo mejor existen, pero hasta el momento no conocemos ningún virus de RNA que infecte arqueobacterias. Y del lado de las bacterias, resulta que las únicas bacterias que tienen virus de RNA son las protobacterias. ¿Y dónde les encanta vivir a las protobacterias? Adentro de eucariontes. Entonces eso puede ser que esté relacionado más con su estilo de vida y que entonces quizás los virus de RNA son mucho más recientes que las células mismas. Entonces los datos que tenemos contradicen la idea de que los virus sean tan primitivos, al menos los virus de RNA. Eso lo voy a pasar, es como lo hizo. Está haciendo Pepe un análisis sobre cada uno de los genomas, haciendo pangenómica de cada una de las familias virales y ahí hay un problema adicional. Si sabemos siempre que los biólogos nos estamos peleando en la parte de sistemática con plantas, con animales, pues imagínense en virus, está todavía peor, ¿sí? No sabemos organizar bien a los virus. La manera más precisa por el momento es en familias. Y bueno, se puso a analizar cada una de estas familias y se puso a hacer filogenia de cada uno de los genes, que están en cada genoma y que se comparan entre cada uno de los grupos. Es decir, un trabajo impresionante que solo hace un estudiante de doctorado porque no tiene de otra, ¿no? Entonces tiene que hacer este tipo de análisis y tiene una filogenia para cada grupo. Y lo que encontramos es que la mayoría de las veces los genes que están relacionados con la parte esencial del virus están relacionados con su hospedero. ¿Esto qué nos dice a los biólogos que usamos filogenias? El origen de ese gen es del hospedero. O el virus se lo pasó al hospedero o el hospedero se lo pasó al virus. Pero en proporción es mucho más probable que sea el hospedero el que se lo pasó al virus. Entonces, en ese sentido, este tipo de trabajo, aquí están, son miles y miles, no les voy a presentar más que dos. Este es un poco el concentrado. Nos sugiere que la idea de que los virus surgen como material fugado es hasta el momento la más estable, la que nos permite y decir que los virus surgen antes que las células es una buena hipótesis, pero no tenemos ningún dato que lo soporte. La mayoría de los datos sugieren lo contrario. Y es posible en ese sentido que a lo mejor los virus surgen una vez que ya hay células. Y en ese sentido, a lo mejor el último ancestro común ya tenía virus, pero no virus de RNA, sino solo virus de DNA. ¿Cómo era el último ancestro común? Bueno, aquí nomás algunos datos preliminares que tenemos en nuestra reconstrucción. Pues
tenía ya un proceso moderno similar al que tenemos hoy en día, un genoma de DNA, membranas lipídicas, incluso CRISPR-Cas que tienen que ver con el sistema inmune de bacterias, encapsulinas, aminoácidos, en fin. La genómica comparada nos provee muchos datos importantes sobre cómo pudo haber sido el ancestro de todos los seres vivos, pero no nos dice nada sobre etapas muy tempranas. Hay que tener cuidado, y es quizás a lo que yo quiera insistir. Es menos atractivo, menos catártico, yo darles una postura de cuidado con lo que encuentren. Son hipótesis, son datos, a decirles es que están encontrando la verdad. Es que ustedes saben, si empiezo a hablar aquí como, ¿cómo se llaman los pastores? Entonces empiezo a caminar y les digo, señores, y empiezo a hacer una versión donde lo que llame la atención sea sus sentimientos, no el razonamiento, y les diga, estoy encontrando la verdad, porque la ciencia da la verdad, pues es más atractivo, es más divertido. Pero lo siento decirles, nosotros no encontramos la verdad, los filósofos saben muy bien eso, nos entretenemos con algunos datos, que es la mejor explicación por el momento, y por lo tanto, sabiendo que tenemos una serie de aspectos, sí llegamos a datos que sugieren que ya ni lo pensamos, ¿no? Si no se vacunan, les va a dar sarampión. Ese es un dato clarísimo, ¿sí? Pero ¿es el mundo determinista? No sé. ¿Es el último ancestro común hipertermofílico? A ver, enséñame los datos, vamos viendo si lo puedo entender. Es menos atractivo, pero es más parecido a lo que yo entiendo como ciencia. Y en ese sentido, pues tenemos una versión, estos no son Luca, estos son los del laboratorio, pues tenemos herramientas nuevas. Lo cierto es que por primera vez en años los biólogos podemos usar genomas completos, filogenias moleculares, evolución molecular, pero eso es reduccionista, sí. Mucho de lo que sabemos hoy día es gracias a ese reduccionismo. Lo importante es nosotros no ser reduccionistas. Los métodos pueden ser, los acercamientos pueden ser reduccionistas, y hay que recordar que es una visión pequeña del proceso, que no es todo el proceso, y seamos más humildes en este tipo de posturas. Y en ese aspecto, bueno, lo único que podría decirles es que con este acercamiento no vamos a llegar al origen de la vida, sino a etapas muy tempranas de la vida, y no necesariamente a etapas donde surge como tal los primeros seres vivos. Entonces, bueno, eso es lo que yo quería mostrarles. Hay mucha discusión todavía sobre el último ancestro común. Por último, nada más mencionarles que esto implica que los biólogos tengamos una visión no solo de conceptos básicos evolutivos muy importantes, sino también de herramientas y de datos. La cantidad de información que tenemos hoy en día pues habla de que es necesario que no solo sepamos programar, sino que sepamos usar Python, Perl, R, aunque se vayan a dedicar, no, yo quiero trabajar con reptiles, a mí eso qué. No, si van a trabajar con reptiles, es muy probable que usen filogenias moleculares e incluso que secuencien genomas de reptiles, o al menos las mitocondrias, los genomas reptilianos. Entonces, estas son herramientas de una visión de las herramientas modernas en biología, pero lo que es importante es que las bases de la biología evolutiva las conozcan muy bien, donde no tienen todos que pensar de la misma manera, pero sí recordar cada una de las explicaciones que tenemos en esta área. Muchas gracias, y por último aquí están los compañeros del laboratorio, algunos de ellos. Gracias. La compañera de en medio es la alumna más destacada de nuestro grupo. No es cierto, es Ada Jonat, que es premio Nobel. Y por eso nos tomamos la foto, porque estaba un premio Nobel ahí. No sé si hay alguna pregunta, comentario. Fósil.
Sí, gracias. Gracias. Te quiero preguntar, ¿sería todavía varios otros tipos llamados procariontes? Es buena pregunta. Yo diría que sí. Quizás es la única diferencia radical que existe entre los seres vivos, procariontes y eucariontes. Al final es posible que en una visión más de sistemas, en una visión más continua, siempre sea necesario, y eso es algo que también es importante recordarlo como científicos, tenemos que hacer cortes para poder trabajar, ¿sí? Entonces, definimos, incluso esta es una especie, y luego nos peleamos si realmente es o no, pero tenemos que hacer cortes para poder seguir trabajando. Posiblemente Darwin tenía razón y es un continuo y no tengamos especies, pero tenemos que ponerlos. Sí hay diferencias muy importantes entre un eucarionte y un procarionte como para hablar de dos grandes grupos muy diferentes, ¿no? Aunque podrían ser artificiales al final. Sí. Yo nada más quería preguntar, ¿por qué siempre estamos suponiendo que hay un origen único de la vida y no pensar que hay una No. multiplicidad de orígenes? Incluso, o sea, yo lo veo sobre todo porque tenemos ya, parece muy claro que el origen del eucariote es una simbiosis entre dos organismos. ¿Por qué no suponer lo mismo en el caso de...? Es muy buena tu pregunta, solo que yo no hablo de un solo origen de la vida. No lo sé. ¿Cuántos orígenes de la vida? Lo que sí sé es que todos los seres vivos actuales comparten tantas cosas en común para suponer que tienen un ancestro común. Si ese ancestro común convivió con otros seres vivos por diferentes orígenes en la vida, es posible. Pero por lo que veo, todos los actuales tenemos una ancestría común lejano al origen de la vida. Entonces, la vida puede surgir varias veces, no lo sé. O puede ser que haya varios orígenes y que luego hubo tanto transporte horizontal de genes que nos hace ver como si fuera solo uno, cuando en realidad hay varios. Eso es parte de lo que tendremos que discutir, ¿no? Sí, más bien iba en relación con esta cuestión de los virus, si fueron enfermedades de células por los virus o los virus por las células. Los virus, por ejemplo, entendemos que lo más probable es que sean polifiléticos, es decir, surgen varias veces los virus. ¿Sí? Sí. ¿Evidencias, perdón? Sí, el trabajo de Lynn Margulis es muy especial y en lo personal es un punto en el cual no puedo ser muy imparcial porque tuvimos buena relación con relación a su amistad y como profesora y como investigadora. Entonces va a estar sesgado mi comentario, pero para mí es uno de los grandes trabajos en biología evolutiva en los últimos años. Es muy sui generis porque curiosamente lo hace con una visión muy de naturalista en la época en que la biología se va hacia el aspecto molecular. Entonces, también para los historiadores y para los filósofos de la ciencia es un caso muy especial. También es un caso especial si tomamos en cuenta que le tocó vivir la condición en ese sentido de estar en un esquema machista en donde propone ideas y todos conocemos casos en donde editores rechazaron la idea diciendo que las mujeres lo que tenían que hacer era cocinar y no estar haciendo teorías de ese tipo, o sea, eso consta en ese tipo. Afortunadamente en este momento nadie se acuerda de ese editor y todos nos acordamos de Lynn Margulis, que por cierto sí cocinaba, me consta. Entonces, desde el punto de vista histórico es sumamente especial y te habla de una persona, de una personalidad impresionante. Ese es mi sesgo. Ya en la parte, en ese sentido, todo lo hace sin análisis moleculares. Entonces, cuando empieza a haber análisis moleculares, empiezan a decir, miren, pues es cierto, las mitocondrias tienen material que sugiere más a una bacteria que a un eucarionte. Entonces, sobre su propuesta general, porque su teoría es muy compleja, no es nada más mitocondrias y cloroplastos, lo que podría decir es que
hay una parte, ella propone que el citoesqueleto eucarionte, que incluye el flagelo eucarionte, el undilopodio, también es de origen simbiótico por una espiroqueta. Esa parte, tristemente, podría decir que no hay datos. Es posible que fue diferente el origen. Pero lo que es cierto es que estos procesos endosimbióticos, es más, punto número 1 de su propuesta, la simbiosis es un proceso esencial en la evolución de los seres vivos. 1. 2. Plantas y animales no estaríamos aquí si no es por los procesos simbióticos. ¿Sí? Y 3. Mitocondrias y cloroplastos claramente tienen un origen procarionte. ¿Es solamente uno? Hay discusión, sobre todo en los plástidos, en la parte de plantas y algas. Es posible que sea más de uno, pero hay toda una discusión. Parece que es mitocondria. Y lo que estamos encontrando es que ahora hay eucariontes que perdieron la mitocondria, entonces, pero hacen otros procesos evolutivos. Entonces, es un gran evento en términos de evolución, de ideas en evolución que propuso Lynn Margulis. Luego también por razones incluso políticas se van olvidando de los autores, pero el hecho de que estemos viviendo hoy en día esta idea de las simbiosis, de las microbiotas, es un homenaje que no se dan cuenta muchos a una propuesta como la que hacía Lynn Margulis. Y hay varios trabajos, si quieres después te los puedo pasar. Sí. Una última pregunta. ¿No? Sí. De virus, sincicio, sí. Con simbiosis, bueno, es que es difícil hablar de simbiosis con virus, pero lo cierto es que los placentados, en parte de nuestra historia evolutiva, se lo debemos incluso a los virus, ¿sí? Como parte de este proceso. En el caso con bacterias hay muchos. Hay moluscos, hay animales que hacen fotosíntesis. Igual les dicen, no, a mí me enseñaron que eso era de plantas. No, hay animales verdes que tienen un proceso de simbiosis desde varios niveles, en donde hay Ilicia viridis, que es un molusco, o Convolucta, que es un gusano, nacen transparentes y empiezan a comer bacterias, cianobacterias, pero no las digieren, las ponen en la parte de atrás. Y hay unas fotos increíbles, busca por ahí Ilicia viridis y parecen una hoja, ¿no? Entonces lo que hacen es, se ponen a todas las cianobacterias hacia arriba y se asolean, ¿sí? Y están haciendo fotosíntesis, ellas no. Bueno, pues tampoco las plantas, lo hace el cloroplasto, ¿no? Entonces tienes esos, o tienes casos tan complejos como peces abisales que la bioluminiscencia que generan es producido por bacterias. Hay una especie de pez, que ahorita no recuerdo el nombre, que en la parte baja de los ojos tienen una infección bacteriana, igual que yo, pero diferente, con este tipo de bacterias, y tienen un párpado, equivalente a un párpado, que tapa ello. Entonces siempre está prendido eso, pero lo tapan. Y resulta que en el comportamiento de reproducción de estos peces, literalmente se hacen ojitos hembras y machos, y caen seducidos unos y otros, y entonces tienen pececitos. Si no tienes esas bacterias, no te pelan, ¿no? Entonces hay un proceso de simbiosis, y con el tiempo lo que nos estamos dando cuenta es que estos ejemplos que son muy llamativos, en realidad no son la excepción. Lo difícil es encontrar una planta o un animal que no tenga, e incluso yo diría un eucarionte, que no tenga algún tipo de relación con virus o con bacterias. ¿Sí? Gracias. Pues muchas gracias a todos. Recuerden que a las 4 hay una segunda parte de este evento, entonces los que puedan venir en la tarde, aquí los esperamos. Muchas gracias. 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 No se fue Álvaro porque le estaba diciendo, nada, me porté bien, me limité. ¿Por qué? Gracias. Muy bien, padrísimo. Gracias. Luis, que estés muy bien. Yo te busco entonces, ¿no? Nos vemos, sí. Ya no sigo hablando porque si no me van a... Hola, ¿cómo estás?